y en el caso de los yihadistas en Afganistán, estamos hablando de fuerzas que fueron creadas por Estados Unidos. Es una consecuencia de la política gringa en Irak. En ambos casos tenemos fuerzas yihadistas creadas por la política exterior estadounidense, que luego los mismos gringos fueron a atacar. Cuando los gringos los fueron a atacar, la consecuencia fue que el yihadismo se fortaleció. Trump protegió la destrucción de Líbano y protegió a los terroristas yihadistas que gobiernan Líbano, que quieren exterminar a los israelíes. Cada vez que hacen una intervención en Asia Occidental los gringos, el resultado es que se fortalece el yihadismo. Así que ya tenemos aquí con nosotros a Francisco Gil White. Francisco, bienvenido otra vez al canal del Coronel, en esta ocasión online. Ya sabes que en cuanto vengas de Israel, habíamos quedado que hacemos otra sesión allí en el estudio para que también nos des tu opinión y nos sigas contando todo lo que estás viendo de este conflicto. Tras darte la bienvenida, Francisco, quiero que nos hagas tu primer análisis de cómo ves tú lo que está sucediendo. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que esperar. Yo creo que hay paralelos interesantes con la guerra que hizo Estados Unidos contra los yihadistas en Afganistán y la guerra que hizo Estados Unidos contra los yihadistas de ISIS. En ambos casos, en el caso de ISIS y en el caso de los yihadistas en Afganistán, estamos hablando de fuerzas que fueron creadas por Estados Unidos. Fuerzas que fueron creadas por Estados Unidos, el ISIS y el Estado Islámico. O sea, el Estado Islámico y Al-Qaeda. El Estado Islámico o ISIS, como yo prefiero llamarlo, es una consecuencia de la política gringa en Irak. Entonces, los militares gringos crearon todo un sistema de prisiones militares en Irak, en donde estaban metiendo a los yihadistas, pero también a mucha gente que no era yihadista y que de hecho no había cometido ningún crimen. Ahí estaban metiendo gente con mucha arbitrariedad. Y los custodios de todos estos prisioneros, los generales gringos en Irak, permitieron que los yihadistas en estas prisiones controlaran la vida social de la prisión, y eso se convirtió en una universidad yihadista. La frase universidad yihadista es una que utilizó el general Douglas Stone, que era el que estaba a cargo de estas prisiones militares, pues porque eso es lo que era. Ahí estaban dando clases hasta con pizarrón, forzando a todos los reos a convertirse en yihadistas, explicándoles los principios de la yihad, cómo hacer bombas, cómo convertirse en un bombardero suicida, etc. Y Abu Bakr al-Baghdadi y todos los principales líderes de ISIS salieron de ahí. Después de 5 años de operar este sistema de prisiones, lo que hicieron los generales gringos en Irak fue simplemente cerrar las prisiones y dejar a todo el mundo ir. El gobierno de Irak les estaba rogando que no hicieran eso, que le permitieran por lo menos al gobierno iraquí, si los gringos no los iban a detener, pues que permitieran que los encerrara el gobierno iraquí, y los gringos se negaron y dejaron a todo el mundo salir. Y eso se convirtió en Al-Qaeda en Irak y luego en ISIS. Entonces, ¿para qué hicieron eso, Francisco? ¿Con qué finalidad? ¿Crear el caos en la parte del mundo? Esa es una muy buena pregunta, coronel, pero sobre los hechos no hay ninguna controversia. Esto se reportó en el Washington Post, en el New York Times, en Mother Jones. Todo esto que yo acabo de comentar, no hay ninguna controversia. Se comentó en los medios mainstream, los medios de masa más aceptados. Ahí se discutió todo esto, fueron entrevistados los generales, salió en Newsweek, en todos lados. Entonces, sobre eso no hay ninguna controversia. Claro que la interpretación que los grandes medios hacen de todo esto es que estamos hablando de políticas erróneas, que los gringos se equivocaron, que no entendieron, que no anticiparon, que no. Siempre nos dicen esto, pero el hecho es que de ahí salió ISIS, y también está documentado, y tampoco hay controversia, que las políticas gringas se encargaron de darle armamento gringo y entrenamiento militar gringo a ISIS. ¿Por qué?
porque la política de Estados Unidos fue apoyar varios grupos adentro de Siria que se suponía que eran la oposición democrática a Bashar Assad, pero cuando ISIS entró a Siria, entró de hecho por al-Jolani, porque Mohammad al-Jolani, que ahora es el gobernante de Siria, es el comandante de ISIS que Baghdadi envió a Siria para abrir la sucursal de ISIS en Siria, ¿ok? Entonces, cuando entra ISIS a Siria, todas esas fuerzas supuestamente democráticas que los gringos habían estado armando y entrenando, se unieron en masa a ISIS. Entonces, todo eso se volvió. Entonces, los gringos, por un lado, crean ISIS en Irak y luego, cuando ISIS se expande a Siria, se encargan de darle armamento y entrenamiento. Otra vez, te lo interpretan como si fuera un error, porque los gringos se supone que no entienden nada, etcétera, pero sobre los hechos no hay controversia. Entonces, esto se parece a lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Y se parece a lo que pasó en Afganistán. ¿Por qué? Porque en ambos casos, lo de Afganistán tampoco hay controversia. Los gringos desde Pakistán y con los servicios de inteligencia de Pakistán en los 80s crearon a los mujahedín, que son yihadistas que lucharon contra la Unión Soviética y que luego terminaron convirtiéndose en los talibanes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en el caso de ISIS y en el caso de los yihadistas afganos que se parece al caso actual? Que en ambos casos, en el caso de ISIS y en el de los yihadistas afganos, en ambos casos tenemos fuerzas yihadistas creadas por la política exterior estadounidense que luego los mismos gringos fueron a atacar. En ambos casos tenemos, los crean los gringos y luego van y los atacan. Y hay una tercera cosa que hay que considerar, que es que en ambos casos, tanto en el caso de ISIS como en el de los yihadistas afganos, el ir a atacarlos, cuando los gringos los fueron a atacar, la consecuencia fue que el yihadismo se fortaleció. Entonces, en Afganistán ahora gobiernan los talibanes y además heredaron muchísimo armamento gringo porque a la hora de salirse Estados Unidos de Afganistán dejaron todo ahí. Otra vez te dicen que eso fue un error, que lo hicieron todo mal, que son incompetentes, siempre es el mismo cuento. Pero el hecho es que ahora los yihadistas gobiernan Afganistán gracias a las políticas de Estados Unidos, porque ellos los crearon, y están armados hasta los dientes porque ahí dejaron todo el armamento los gringos en Afganistán. Y en el caso de ISIS, lo que pasó fue muy interesante. A la hora de combatir a ISIS, los gringos combatieron junto con los yihadistas iraníes. ¿Ok? Eso lo hicieron juntos contra ISIS y eso volvió como kosher a los yihadistas iraníes por un momento largo. Los representaban como los más responsables en la zona, menos peores que ISIS. Esa era la narrativa. Y entonces había que aliarse con los yihadistas iraníes para derrotar a ISIS. Toda esa narrativa nos la vendieron. Los generales, yo ahorita tengo algunos artículos justamente sobre esto que acabo de publicar, y ahí cito lo que dijeron los generales estadounidenses en ese momento, inclusive el chairman del Joint Chiefs of Staff, que es el general más alto, dijo que le encantaba la idea de que Irán les ayudara contra ISIS y que estaba encantado con que Irán se apoderara de Irak, porque eso es lo que estaba pasando. Irán estaba ya comandando las Fuerzas Armadas iraquíes en el esfuerzo contra ISIS. Entonces, fíjate todo lo que sucedió ahí. Irán heredó Irak gracias a la invasión gringa de Irak. ¿Ok? Eso no hubiera sucedido sin la invasión gringa de Irak. Entonces, Irán heredó Irak gracias a la invasión gringa de Irak y gracias a la guerra contra ISIS, que terminó legitimando esa tutela de Irán sobre Irak. Derrotaron a ISIS. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los yihadistas iraníes, que son mucho más peligrosos para Israel que ISIS, porque Irán es un estado hecho y derecho, con un ejército profesional, con un programa nuclear, etcétera. Los yihadistas iraníes, mucho más peligrosos para Israel, obtuvieron en la guerra contra ISIS, en la derrota con ISIS, un corredor de tierra hasta la frontera norte de Israel. Entonces, lo que hizo la guerra contra ISIS es que fortaleció a los yihadistas más peligrosos, que son los iraníes, y les dio un corredor de tierra hasta Israel.
Y la guerra contra los yihadistas afganos consiguió que los yihadistas quedaron emplazados en Afganistán y además con el armamento que dejaron los gringos ahí. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita los gringos están atacando a los yihadistas iraníes. ¿Pero qué cree usted, coronel? Los yihadistas iraníes también son creación de los gringos. Si usted se acuerda, hubo un escándalo muy famoso en los 80s, que la gente de nuestra edad recuerda cuando se los menciono, aunque ya todo el mundo se le está olvidando, que es el Irán-Contra. En el Irán-Contra, lo que se destapó es que el presidente Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush, papá, estaban conspirando para enviar en secreto miles de millones de dólares en armamento a los mismos ayatolás que ahora está combatiendo Estados Unidos. Los Estados Unidos armó hasta los dientes a los ayatolás iraníes en los 80s. ¿Por qué? Porque ellos mismos los habían creado. Acabamos de publicar un artículo y es el que tenemos en portada ahorita mismo. En donde sí, ahora mismo mi equipo que lo está oyendo lo va a intentar enlazar con el programa para que cuando luego se suba ya definitivamente el programa YouTube tengas ahí todos los artículos colgados, Francisco. Buenísimo, yo le mando luego las ligas, coronel. Y lo que documentamos en ese artículo es que Jimmy Carter, que es el presidente anterior a Ronald Reagan, se encargó de quitar al Shah de Irán y de poner a Ayatollah Khomeini. Ahora ya tenemos la demostración definitiva de esto porque se desclasificaron en 2016 algunos documentos de la CIA en donde se revela que antes de la Revolución Islámica en Irán, la CIA ya tenía una relación estrecha con Khomeini y lo estaban preparando para que reemplazara al Shah, al cual Jimmy Carter se encargó de quitar. Y también tenemos ya la documentación. Sí, que parece ser que la disculpa en ese momento era para evitar que allí prendiera el comunismo. Y antes del comunismo preferían que estuvieran los ayatolás, ¿verdad? Sí, siempre nos dan una interpretación de lo que hacen, que nunca es estamos apoyando yihadismo. La interpretación siempre es estábamos combatiendo comunismo o nos salió mal, nos equivocamos, no entendimos, pero curiosamente, cada vez que hacen una intervención en Asia Occidental los gringos, el resultado es que se fortalece el yihadismo. Entonces, sí, nos dan una variedad de razones, pero el comportamiento siempre es el mismo, el resultado siempre es el mismo. Entonces, otra vez, el marco interpretativo que a mí me gusta es que los jefes gringos, la ideología que ellos tienen es destruir el Estado de Israel en genocidio, mientras hacen el teatro de que supuestamente son los mejores aliados de Israel. Y entonces, como no pueden directamente tirar una bomba sobre el Estado de Israel, porque eso no lo apoyaría a la población estadounidense y sería un escándalo en todo Occidente si hicieran eso, entonces lo que hacen es que crean y apoyan fuerzas proxy yihadistas, como hicieron en Irán, como hicieron con ISIS, como han hecho en Afganistán, como hacen en todos lados. Y esas fuerzas luego hacen el trabajo sucio de tratar de destruir el Estado de Israel. Y todo esto empata con lo que venía haciendo Donald Trump hasta el día de ayer, ¿no? Entonces, si quitamos de la mesa estas últimas semanas en las que está atacando a los ayatolás, porque sí está haciendo eso, pero si quitamos eso de la mesa, todo el comportamiento de Trump hasta ese momento había sido pro-yihadista. Trump detuvo a las fuerzas de defensa israelíes en Líbano cuando le estaban destruyendo a Hezbollah. Trump los detuvo y forzó un cese al fuego, insistió en que firmaran un acuerdo con el gobierno libanés, que fue simplemente el gobierno libanés emitió un papelito que dice vamos a desarmar a Hezbollah, que por supuesto no hicieron, nunca lo hacen, siempre han hecho esa promesa. Entonces el gobierno libanés emitió ese papelito y luego el negociador de Trump, Tom Barrack, se volteó con los israelíes y les dijo, bueno, los libaneses ya cumplieron, ustedes sálganse del Líbano. Entonces Trump salvó a una fuerza genocida, antisemita y genocida, dirigida desde Irán, que es Hezbollah, la salvó en Líbano, y Hezbollah ya destruyó Líbano. Entonces, Trump protegió la destrucción de Líbano y protegió a los terroristas yihadistas que gobiernan Líbano, que quieren exterminar a los israelíes. Eso fue lo que hizo en Líbano. En Siria hizo algo todavía más interesante, porque Trump, en su primer mandato, es el que derrotó a ISIS. Es Trump el que derrotó a ISIS. Y lo que hizo Trump en Siria es que
el cachito de ISIS que había sobrevivido, que son las fuerzas de Muhammad al-Jolani, que habían sobrevivido en el norte de Siria, en la provincia de Idlib, apoyados por los turcos, cuando las fuerzas de defensa israelí estaban subiendo hacia el norte, arrasando con todas las distintas fuerzas terroristas que hay en Siria, Trump entró de emergencia y hizo lo mismo que en Líbano, detuvo a los israelíes, les dijo hasta aquí llegaron, y luego los obligó a que reconocieran al Jolani como el nuevo gobernante de Siria. Repito, al-Jolani es ISIS. Entonces, Trump instaló un gobierno de ISIS en Siria. Son terroristas genocidas. Se supone que son los peores terroristas del mundo. Son los que degollaban gente despacito en video y orgullosamente. Eso es ISIS. Eso es lo que Trump instaló en Siria. Fue a Riyadh a estrechar la mano totalmente ensangrentada de Muhammad al-Jolani y celebrar que sea el nuevo gobernante de Siria, cuando había una alternativa excelente, que era simplemente callarse la boca y dejar que los israelíes liberaran Siria. En el norte de Siria están los kurdos rojavanos, que no solamente son democráticos, son libertarios, emanciparon a todas las mujeres kurdas, protegen a todas las minorías, quieren ser aliados de Israel, quieren ser aliados de Occidente. Trump podría haberse quedado callado, permitir que los israelíes se unieran con los kurdos rojavanos en el norte, que para variar, los kurdos rojavanos son los que derrotaron a ISIS en Siria, ¿no? Y con eso hubieran podido crear una Siria democrática que quita del tablero a Siria como una amenaza para Israel. No, eso no era lo que quería Trump. En Qatar, Israel quiso atacar a algunos líderes del grupo terrorista Hamas, responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023, y la reacción de Trump a eso fue un berrinche gigantesco. Forzó a Netanyahu a pedirle perdón al emir de Qatar, que es un criminal monstruoso que tiene la sangre de 1.200 israelíes en sus manos. Trump lo forzó a Netanyahu a pedirle perdón al emir de Qatar, al autor intelectual de la masacre del 7 de octubre. Y luego Trump anunció que le extendía protección nivel OTAN a Qatar y que iba a entrenar a la Fuerza Aérea de Qatar. Qatar es un centro internacional de apoyo financiero al yihadismo terrorista, y eso es lo que está protegiendo ahí. Trump tiene su base militar más importante fuera de Estados Unidos en Qatar, no en Israel. Y en Gaza salvó a Hamas cuando los israelíes le iban a dar el golpe de gracia a Hamas en la ciudad de Gaza. Entró de emergencia, impuso un cese al fuego y salvó a Hamas. Entonces, hasta el día de ayer, y me faltó, en la guerra de los 12 días, Trump también salvó a los ayatolás y dijo en público que eso era lo que se proponía. En su red de Truth Social, le estuvo rogando a los ayatolás que regresaran a la mesa de negociación nuclear para que él pudiera imponerle un cese al fuego a los israelíes. Pero los ayatolás no se podían arrodillar por la gramática de su política interna del fanatismo yihadista iraní. Y cuando no se pudieron arrodillar y darle a Trump la excusa que necesitaba para detener a los israelíes, entonces él entró a la guerra, tiró 3 bombas y luego, como beligerante, tomando control narrativo de la guerra, ahora sí le puso un cese al fuego a los israelíes. Y cuando los iraníes le contestaron, después de que él los había amenazado que si le contestaban los iba a destruir, se aguantó. Se aguantó con tal de mantener el cese al fuego sobre los israelíes. Entonces, todo el cuadro... Francisco, es que me acuerdo perfectamente. Lo que más me impactó de la última charla que tuvimos aquí en Madrid, antes de que te fueras a Israel, fue que para mí fue el resumen. Que tú decías que bajo ningún concepto Donald Trump iba a atacar Irán, excepto que tuviera muy claro que el objetivo era destruir Israel. Y lo decías con esa rotundidad. Exactamente. Entonces, la predicción sigue siendo la misma. Esto va a ser malísimo para Israel. Entonces, ponga usted atención, coronel, a lo que va a suceder en los siguientes meses, en lo que queda de 2026 y lo que va a suceder en 2027, porque lo que está a punto de suceder aquí en Oriente Medio no lo va a explicar nadie más. El resultado de la guerra contra Irán va a ser que la seguridad de Israel va a terminar peor. Y ya estamos yendo en esa dirección, porque ya se le está permitiendo a Arabia Saudita que desarrolle armas nucleares. Y Arabia Saudita está mucho más cerca de Israel.
un posible resultado de la guerra contra Irán, no estoy prediciendo que necesariamente suceda esto, pero es una posibilidad porque ya sucedió en Turquía, ¿ok? Perdón, ya sucedió en Siria. Una posibilidad es que le den tutela sobre Irán e Irak a los turcos, ¿ok? Porque eso ya pasó en Siria. Entonces, Siria era parte del eje iraní. Cuando el eje iraní no pudo sostener Siria, Trump entró a detener a los israelíes y le dio Siria a ISIS, que es una fuerza apadrinada desde Turquía. Entonces, el eje este-oeste de los iraníes se convirtió en el eje norte-sur de los turcos. Y los turcos son mucho más peligrosos para Israel que los iraníes. Erdogan también es yihadista, Erdogan también dice que va a destruir a Israel, y él tiene un Estado que es mucho más competente que el Estado iraní, tiene unas fuerzas militares mucho más poderosas, o sea, ¿tú crees, lo que me estás diciendo es que podemos ver un enfrentamiento directo entre Israel y Turquía en los próximos meses? No, bueno, en los próximos meses no sé, pero tarde o temprano es casi seguro. Mientras gobiernen yihadistas en Turquía, eso tarde o temprano es casi seguro. Ya, Erdogan ya amenazó a los israelíes. Ya dijo que a él le toca gobernar toda esta zona porque según él que el Imperio Otomano y que las hilachas, entonces según él esto es de él y pues Trump está cooperando con eso. Ya le dio Siria de facto porque se la dio al Jolani, que es apadrinado por los turcos, y correspondería a la política neotomana de Erdogan que le den Irak y si le dan Irán, bueno, le dieron más, ¿no? Pero fíjate, Francisco, el caso es que, por ejemplo, el que hasta hace muy pocos días era el jefe de toda la lucha contraterrorista allí en Estados Unidos, Joe Kemp, o por ejemplo Tucker Carlson o tantísimas otras personalidades, lo que dicen es que esta guerra ha sido impulsada por Israel, que ha sido Israel la que ha presionado a Donald Trump a meterse en esta guerra, que parece ser que Donald Trump o no quería, o su propio, el Pentágono, los principales generales, le decían que no se metiera en esta guerra porque no tenían ninguna posibilidades de ganarla, y de momento lo estamos viendo. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de esa afirmación? Vamos a suponer que es cierto. ¿Y eso qué? ¿Qué importancia tiene? Sí, hombre, lo están diciendo personas muy importantes de Estados Unidos, que quien por eso, pero vamos a suponer, yo entiendo que lo está diciendo gente muy importante. Vamos a suponer que es cierto. Vamos a decir, sí, lo que están afirmando es cierto. Vamos a decir eso. ¿Y eso qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué importa? ¿Por qué es un escándalo? O sea, tú sigues pensando que en lo que es la mano negra, por así decirlo, que maneja Estados Unidos, tiene un interés absoluto en destruir Israel. Y que esto ha sido el objetivo, no era Irán, sino que Irán es un instrumento para terminar con Israel. Mire, coronel, ¿usted sabe qué es OLP Fatah? Sí. Ok, OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que está aquí en Judea y Samaria. Okay. Gobernando a los árabes en territorio militarmente estratégico del Estado de Israel. ¿Ok? Eso es OLP Fatah. OLP Fatah entró a Israel, estaba fuera de Israel, estaba en el exilio en Túnez, había sido derrotada en 1982 por Menachem Begin, que la sacó a patadas del Líbano, y sobrevivió nada más el ejecutivo de OLP Fatah, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y sus amigos, porque todos los demás fueron asesinados. Nada más sobrevivió el ejecutivo de OLP Fatah y nada más gracias a Estados Unidos, porque Ronald Reagan envió una escolta militar, paró a los israelíes, como siempre hacen, pararon a los israelíes en Líbano en 1982 y Ronald Reagan, el mismo que estaba armando a Irán, el mismo que estaba enviando miles de millones de dólares en armamento a los iraníes en el Irán contra, ese Ronald Reagan paró a los israelíes en Líbano y envió una escolta militar para llevarse a lo que quedaba de OLP Fatah a salvo a Túnez. Y algunos años después, los mismos jefes gringos inventaron el Tratado de Oslo para meter a esos terroristas al Estado de Israel con calzador, a la fuerza. Y esos terroristas de OLP Fatah, ellos son los que entrenaron y armaron
a las guerrillas de Ayatollah Khomeini antes de la revolución iraní. Los armaron y los entrenaron en sus campos de entrenamiento en Líbano en los 70s, cuando controlaban gran parte de Líbano los terroristas palestinos. Y sobre esto tampoco hay ninguna controversia. El rol de OLP Fatah creando el Irán yihadista de Ayatollah Khomeini lo explicaron en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución iraní. No es precisamente un secreto, pero ya nadie se acuerda. Pero es un hecho histórico que OLP Fatah, los terroristas palestinos, son los creadores del yihadismo iraní. ¿Y qué cree, coronel? En ese mismo momento histórico, en los 70s, cuando OLP Fatah estaba entrenando y armando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini, ahí en Líbano, los terroristas de OLP Fatah tenían una relación íntima con la inteligencia estadounidense. Tan íntima que los terroristas de OLP Fatah eran los guardaespaldas, eran el equipo de seguridad de los diplomáticos del Departamento de Estado en Beirut. Tampoco hay controversia sobre esto. Esto se le escapó de los labios a un ex agente de la CIA en una entrevista con PBS en Estados Unidos, y luego lo confirmó el Washington Post. Los terroristas de OLP Fatah eran el equipo de seguridad de los diplomáticos estadounidenses en Beirut. Ese nivel de intimidad había, mientras que OLP Fatah estaba creando las guerrillas de Khomeini. Y al mismo tiempo el presidente Jimmy Carter estaba deshaciéndose del Shah de Irán y preparando a Khomeini para que tomara el poder en Irán. Entonces, claro que yo digo que la política de los gringos es anti-israelí. Haría falta que alguien me presente evidencias de políticas gringas que son para proteger a Israel. Lo que yo estoy viendo en la historia de políticas gringas es que se la pasan asistiendo a toda la gente que quiere exterminar a los judíos israelíes. Pero tú sabes que hay muchos analistas, Francisco, que dicen que, por ejemplo, el Estado Islámico nunca agredió a Israel. Y hay quien cree que, en cierto modo, había un contubernio entre el Estado Islámico y Israel, y que incluso Israel en algún momento acogía a heridos graves del Estado Islámico, los que cuando estaban en Siria, del ISIS, como dices tú, para curarles en sus hospitales israelíes. Esto parece que no cuadra con lo que tú me estás contando, Francisco. Bueno, se dicen muchas cosas, no todas son ciertas, y no todas son tan importantes como otras cosas. Entonces, yo creo que aquí, si ISIS nunca atacó a Israel, pues una manera de interpretar eso es que no estaban listos todavía. ISIS estaba luchando por el control de Irak y por el control de Siria. Y la guerra por el control de Irak y de Siria que inició ISIS nunca terminó. Ellos siempre estuvieron peleando esa guerra y luego los derrotaron. Entonces, si ISIS nunca atacó a Israel, pues la primera interpretación, en mi opinión, es que nunca tuvieron la oportunidad. Pero ISIS sí publicó que se proponía destruir el Estado de Israel. Lo publicaron en su propaganda. Entonces, no hay ninguna razón para dudar que esa es una meta de ISIS. Ellos lo anunciaron en público. Francisco, entonces, claro, por lo que me estás diciendo, fíjate, ahora mismo Israel está empantanado, porque está empantanado en una guerra que hay muchísimas noticias que luego la podemos ver en Líbano, una guerra terrible que además está afectando a muchísimos civiles. Pero entonces, ¿tú crees que a lo mejor podía aprovechar este Estado Islámico que ahora está en el poder en Siria? Permítame un comentario, coronel Baños. Por favor. Porque dime. Se ha vuelto muy común lamentar los costos para los civiles cuando hay alguna manera de echarle la culpa a los israelíes, o la gente cree que haya una manera de echarles la culpa. Pero los civiles de Líbano llevan muchísimo tiempo sufriendo, y los que los hacen sufrir son los yihadistas que hay en Líbano. Hezbollah ha destruido la vida de los libaneses, ha convertido al Líbano en un estado fallido, pero no escuchamos a nadie quejarse de la forma como Hezbollah ha destruido la vida civil en Líbano y cómo le ha impuesto costos inclusive de muerte a tantos libaneses. La gente solamente se preocupa por los civiles libaneses cuando Israel está haciendo operaciones en contra de los terroristas genocidas que hay en Líbano. Ese es un sesgo muy extraño. Hezbollah tiene años destruyendo a los civiles en Líbano. ¿Por qué no ponemos la responsabilidad donde toca? El gobierno de Israel se está defendiendo de una fuerza creada para exterminar a los judíos israelíes. Ni modo que no vayan a destruirla. Claro que la tienen que ir a destruir.
Si en el proceso sufren civiles libaneses, la culpa es de Hezbollah. La culpa siempre es del que quiere exterminar a otro pueblo, forzando al pueblo que hubiese sido exterminado a defenderse. Si en ese conflicto se mueren civiles libaneses, la culpa es de Hezbollah, la responsabilidad es de Hezbollah, y a quien tenemos que criticar es a Hezbollah, y arriba de Hezbollah a los ayatolás iraníes que crearon a Hezbollah. Te sigo con la pregunta, Francisco. Entonces, ¿tú crees que aprovechando este desconcierto ahora mismo que vemos en todo Oriente Medio, ¿tú crees que en algún momento estos yihadistas, que claramente lo son, del Estado Islámico, del ISIS, que ahora mismo gobiernan en Siria, que están acabando, entre otros, con los cristianos, ¿tú crees que se pueden volver a actuar contra Israel y aprovechando para abrir otro frente contra Israel? Por supuesto, es garantizado, porque estos vienen a patrir. En primer lugar, si no lo hubiesen dicho ellos, o sea, si no fuera cierto que ISIS publicó que iban a atacar a Israel, de todas maneras deberíamos de suponerlo, porque Erdogan, que es el padrino de ISIS, sí lo dice, ¿ok? Erdogan dice en voz alta que va a destruir Israel. Entonces, pues aunque ISIS no lo hubiera dicho, si el padrino de ISIS lo está diciendo, pues no hay razón para dudarlo. Entonces, claro que Siria se va a volver un problema, es ya un problema para Israel. Y a Siria están entrando muchísimos hutíes. Se ha reportado que están entrando muchísimos hutíes a Siria. Y obviamente, ¿para qué son los hutíes? Pues los hutíes también se dedican a atacar a Israel. Que están entrando hutíes en Siria. Y fíjate, otro frente que se le puede abrir fácilmente es precisamente Irak, teniendo en cuenta que, como tú dices, Irak fue dejado en las manos de los chiíes por Estados Unidos. No y solo que ahora eso, mismo hay muchas coronel. milicias chiíes en Irak. No solo eso, coronel. Entre los últimos artículos que hemos publicado está una investigación mía sobre la cantidad de armamento que Estados Unidos transfiere a los enemigos de Israel versus la cantidad de armamento que Estados Unidos transfiere a Israel. ¿Ok? Entonces comparo las cifras en dólares del armamento que va de Estados Unidos a Israel y de Estados Unidos a los enemigos genocidas de Israel. ¿Ok? ¿Qué cree usted? El armamento que transfiere Estados Unidos a los enemigos de Israel en los últimos 10 años es 6 veces más que lo que transfiere Israel. Y el cacho más grande de eso es lo que le transfieren a Irak. Irak, nada más Irak solitito, lo invito a que revise mis números, nada más Irak solito recibe 4 veces más armamento en valor de dólares que Israel. Y como usted acaba de recordarnos, todo eso es para Irán. Para Irán, el Estado que anuncia en voz alta que toda la razón de su existencia es la destrucción genocida de Israel. Entonces, la política de los jefes gringos en los últimos 10 años ha sido enviarle más armamento a Irak que a ningún otro país, sabiendo, porque lo saben perfectamente, lo sabemos todos, que Irak en realidad ahora es la provincia occidental de Irán. Entonces, cuando la gente dice que Estados Unidos tiene una política pro-israelí, pues yo quisiera saber sobre qué hechos documentados se basa la opinión, porque no se vale armar un modelo geopolítico solamente sobre lo que dice Tucker Carlson. Fíjate, Francisco, ahora mismo, hace un par de días hemos conocido que Estados Unidos le va a vender a los países del Golfo, es decir, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, les va a vender 12.000 millones en armas. Y estamos hablando, que tú me decías, que Qatar ha sido quien ha financiado y apoyado y ha refugiado a Hamás. Y Arabia Saudí es a través de su wahabismo ha apoyado, ha creado, ha fomentado el terrorismo salafista yihadista de grupos sunníes, claro, como es el Estado Islámico y Al-Qaeda. Entonces, ¿tú crees que ese dinero, ese armamento, esos 12.000 millones, irá también, en cierto modo, para antes o después atacar a Israel a través de estos países? Por supuesto, son países, todos estos son países yihadistas. Usted sabe que en el Golfo, coronel, países como Kuwait, Omán, Bahrein, Emiratos, Qatar, Arabia Saudita, en estos países sufren millones de esclavos. El estimado es que ahí sufren 16 millones de esclavos. Nada más en Qatar, 2 millones. ¿Por qué? Porque estos países imponen la ley Sharia. Y en la ley Sharia, los musulmanes pueden tener esclavos. Esclavos literales, a los que no les pagan, abusan de ellos física y sexualmente,
no siempre les dan de comer, cuando no les sirven los tiran a la calle. Son esclavos literales en el siglo XXI en todos estos países con ley sharia yihadistas en el Golfo. Entonces, para ellos, para los yihadistas, el Estado de Israel es un problema existencial. ¿Por qué? Porque para la gente que nos quiere esclavizar, sean yihadistas o nazis o boyardos rusos o inquisidores católicos o emperadores romanos o grecomacedonios, porque esta es una constante de nuestra historia occidental, los que nos quieren esclavizar a todos los no judíos, siempre organizan enormes matanzas de judíos. La enorme matanza de judíos es el fenómeno sociológico y político más estable de la historia occidental y tiene una razón de ser, que el pueblo judío es el portador de una ley que está anclada en una revuelta de esclavos. Esa es la historia del Éxodo. Los israelitas eran esclavos del faraón, se liberaron del faraón y después de esa liberación reciben una ley de su creador que los escoge como pueblo santo y que les da una ley que pues es la ley de los esclavos liberados, diseñada para combatir la opresión, para defender la libertad, para proteger los derechos humanos de toda la población y que no los vuelvan a oprimir jamás. Entonces, los esclavizadores de todos los tiempos siempre han sabido que si quieren esclavizarnos a todos nosotros, lo que tienen que hacer es aplastar y asesinar al pueblo judío. Y eso es lo que están haciendo los yihadistas de hoy y los jefes gringos, que son los que crearon a los nazis en el preludio a la Segunda Guerra Mundial y que luego los absorbieron terminando la Segunda Guerra Mundial. Sobre esto también tenemos un artículo y no hay ninguna controversia sobre esto. Esta es una investigación que hizo el historiador Christopher Simpson con documentos obtenidos gracias a la Ley de Transparencia estadounidense. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los jefes gringos absorbieron toda la infraestructura de inteligencia en Europa Oriental de los nazis alemanes, Fremde Heer Ost, dirigida por Reinhard Gehlen, y con eso crearon la CIA, que es donde se cuece la política exterior de Estados Unidos. Entonces, ¿qué política exterior van a crear para Estados Unidos una bola de nazis alemanes? Pues naturalmente que una política exterior diseñada para destruir al pueblo judío. No debe de sorprendernos en absoluto lo que ha venido sucediendo. Francisco, tú que estás ahí en Israel, ¿cómo estáis viviendo ahora mismo la situación dentro del país? ¿Está muy destruido? ¿No está destruido? ¿Están impactando los proyectiles, los drones, los misiles iraníes en el suelo israelí? ¿O están funcionando bien todos sus sistemas de defensa antiaérea? Porque aquí tenemos muchísima desinformación constante por todos los lados. ¿Y qué les dicen, tú que estás allí, cuéntanos cuál es la situación real. ¿Está paralizada la economía por todos estos reservistas que han tenido que activar? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Israel, Francisco? Bueno, pero ¿qué les dicen, coronel? ¿Qué les dicen que está pasando? Bueno, dicen que, pues mira, que están impactando muchos proyectiles en el territorio israelí, que la economía está totalmente paralizada por todo el personal que ahora mismo está activado y todos los que están ahora mismo y también combatiendo en Líbano. Y por cierto, otra noticia que además hoy mismo, si quieres te la muestro de hoy mismo, que han vuelto a insistir que sí que es verdad que los israelíes, en los refugios tienen prioridad los judíos y si se llena de judíos no dejan entrar a ninguna otra nacionalidad, otro grupo étnico, otra religión en los refugios. Cuéntame si esto es verdad, no es verdad, porque y te puedo enseñar la noticia, bueno, la voy a mostrar mientras estamos hablando. Yo nunca invento nada, lo que pasa es verdad es que probablemente nos estén engañando a todos con estamos en guerra y hay mucha desinformación de guerra. ¡Wow! Cuéntanos, qué increíbles mentiras les dicen, coronel. Mira, en primer lugar, el sistema de defensa israelí, y esto es público, lo pueden checar con las fuentes oficiales. Pues mira, perdona, este es el periódico, un medio bastante importante aquí en España, que dice, los árabes israelíes tienen menos acceso a los refugios antiaéreos, hay discriminación absolutamente. Sobre esto hay mucha controversia, incluso aquí en España, por eso lo tienes que aclarar tú que estás allí en Israel, Francisco, nadie mejor que tú. Bueno, hay que primero imaginarse lo que tendría que ser cierto para que eso pasara. Entonces, para que eso fuera cierto, tendría que ser que hay alguien controlando la entrada a los refugios y checando quién es un árabe y quién es un israelí. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Cómo revisas que alguien es árabe o que alguien es judío? ¿Cómo lo revisas? Tendría que haber alguien haciéndolo, ¿no? Bueno, esa es buena pregunta. Bueno,
es que la gente no se hace ni las preguntas más básicas. Pero yo le puedo decir que yo que estoy aquí y que tengo que bajar al refugio a cada rato, que no hay nadie revisando la entrada a los refugios, entra el que sea. Los refugios están para el que llegue y casi siempre hay más que suficiente espacio, pero en un caso, cuando estaba yo en lo que le llaman la primera estación, porque es la primera estación de tren de ferrocarril que tuvo Jerusalén, que ahora ya no opera como estación de Jerusalén, ahora es como una especie de lugarcito con restaurantes, ¿no? Muy, muy coqueto. Y el refugio ahí era muy insuficiente para la cantidad de gente que había. Bueno, dejaron entrar al que llegara, y acabamos como sardinas, todos así aplastados, esperando a que pasara, a que nos dieran el aviso de que ya podíamos salir. O sea, que tú eso lo desmientes rotundamente. No hay ninguna discriminación a la hora de entrar en los refugios antiaéreos. No, imagínense usted lo que tendrían que hacer. Los propios judíos israelíes apalearían a cualquier persona que tratara de excluir a los árabes de un refugio. Nadie protege mejor a los árabes israelíes que los judíos israelíes. Son sagrados. Cualquiera que quiera hacer cualquier cosa en contra de los árabes israelíes, los judíos inmediatamente le echan montón y lo defienden. No, eso no podría haber una mentira más grande. ¿Cuál es la situación? ¿Estáis haciendo vida normal? ¿De verdad están impactando todo lo que lanza, lo que sea, drones, misiles, ¿está impactando en suelo israelí o no? ¿Está funcionando perfectamente las defensas antiaéreas israelíes? ¿Cómo lo estáis viviendo desde allí, por favor, Francisco? Mire, coronel, sobre los impactos ha habido muy poquitos. Yo he estado en distintas partes, he estado en Ashkelon, en Beit Shemesh, he estado en Petah Tikva, en Jerusalén, en Tel Aviv, y han sido muy poquitos los impactos. Cayó uno en Tel Aviv, cayó uno en Beit Shemesh, sí se murieron algunas personas, pero son muy poquitas. Cayó otro en Beit Shemesh cuando yo estaba ahí. Esa vez no hubo aviso, no hubo alarma, nada más se oyó la detonación y cayó muy cerquita de donde yo estaba. Se oyó fuertísimo, pero no le pegó a nadie. Eso cayó en una zona de antenas y no lastimó a nadie. En general, el sistema de defensa israelí pesca todo en el aire, todo, prácticamente todo. Hay unos misiles que supuestamente son especiales que desarrolló Irán, que son los misiles Seijil, que tienen la peculiaridad de que se mueven y entonces se supone que es más difícil pegarles. No les han servido de nada. El sistema de defensa israelí agarra todo en el aire. Entonces, ¿cómo es la vida? Pues para un país en guerra es increíblemente normal. Entonces, sí, 1 o 2 veces al día, a veces 3, a veces hasta 4, tiene uno que bajar al refugio. Entonces te avisan en tu teléfono, te llega un aviso que te dice, el primer aviso te dice, a ver, estamos esperando que puede haber avisos de misil en los siguientes minutos, así es que ponte buzo, estate preparado, ¿no? Entonces ese es el primer aviso. Ahora, cuando te dan ese primer aviso, no están seguros exactamente, o sea, saben que te lo mandaron porque tú estás en la zona, digamos, en la que puede caer el misil, pero no saben todavía, porque es un aviso muy temprano, no saben exactamente todavía dónde va a caer. Entonces, en una de esas no hay un segundo aviso para ti. Si hubiera un segundo aviso para ti, ese segundo aviso ya es el que se escucha en las calles, es la sirena que se escucha en las calles. Si escuchas la sirena en las calles como segundo aviso, eso ya quiere decir que te bajes al refugio, porque el misil sí va dirigido a la zona donde tú estás. Y entonces lo que hacemos es que bajamos, la gente, yo no he visto a nadie que entre en pánico todavía, unos, por supuesto, un poco más nerviosos que otros, pero la verdad es que no ves casi a nadie ni tantito nervioso.
Todo el mundo confía en el sistema de defensa de misiles de Israel, que en realidad Pues mira, Francisco, es que ya tenemos aquí esperando a un general español, además un general muy querido para mí, que nos tiene que hacer su análisis militar de lo que está sucediendo. Pero antes de que te vayas, por favor, vamos a responder a los comentarios y preguntas de nuestros seguidores, que obviamente están dirigidas a ti, que es el único que has participado desde el principio. Y ahora ya damos paso al general. Pues mira, lo primero nos pregunta, vamos a intentar hacer breve, por favor, Francisco. Dice, tiempo tendremos tú ya sabes que puedes venir aquí todas las veces que tú quieras para hacer nuestro análisis. Pregunta, ¿no es muy conveniente que el discurso de Estados Unidos es que Israel los va a hundir y para los israelíes es al revés? Muy demagogo para cubrir la verdad. No sé si quieres contestar algo aquí, Arturo. Me encantaría contestar la pregunta, pero la verdad es que no la entendí. ¿Usted la entendió? Sí, decía que si la disculpa es que Israel dice que va a destruir Estados Unidos dice que va a destruir Israel, pero que en realidad se están apoyando el uno al otro para conseguir objetivos comunes. Más o menos es lo que nos venía a decir. Ajá, pero ¿quién y quién están colaborando para obtener objetivos comunes? Al final, que se echan la culpa mutuamente Israel y Estados Unidos, pero que en realidad a ambos les viene bien esta guerra y que los dos están consiguiendo o pretenden conseguir sus propios objetivos. Que no hay, como tú decías, el Estados Unidos ese empeño de destruir a Israel a través de la guerra con Irán. Pero bueno, yo creo que lo habías respondido ya antes, tú crees que sí, y creo que lo habías respondido. Bueno, no estoy, realmente sigo sin entender bien qué me están preguntando, pero pues el modelo que yo defiendo es que los jefes gringos quieren un genocidio de judíos aquí en Israel. Ese es mi modelo. Y todo el apoyo que hemos documentado que en los últimos 50 años han dirigido los gringos hacia los yihadistas, pues apoya esa interpretación. Ahora, por supuesto, parece ser una contradicción que a ese modelo que Estados Unidos ataque a los yihadistas iraníes. Sí, superficialmente parece una contradicción. Por eso comparé con otros dos casos en los que Estados Unidos ha atacado a los yihadistas, y yihadistas que los mismos gringos crearon, tanto ISIS como los yihadistas afganos, luego los atacaron y la consecuencia de ambos ataques es que el yihadismo se fortaleció, no se debilitó. Entonces, en mi opinión, ese nos da un modelo para lo que está sucediendo ahora y la predicción desde ese modelo es que lo que va a volver a suceder es que se va a fortalecer el yihadismo contra Israel. Pues mira, nos dice aquí otro amigo, desde México, que es un país tan sumamente querido, que nos dice, parecen borregos diciendo sionista a todo lo que no les gusta en los comentarios. Hay que escuchar todos los puntos de vista y ser dialécticos, dan pena. Por supuesto, ya sabes que mi objetivo siempre, en pos precisamente de la búsqueda de la verdad, tenemos que conocer todos los puntos de vista, tenemos que beber de todas las fuentes, porque si no podemos entrar en bucle en nuestra poca cámara de eco, que nosotros vamos rebotando lo que nosotros mismos nos decimos y nos queremos a nosotros mismos. Hay que escuchar a todo el mundo, Francisco. Eso lo tengo muy claro. Totalmente de acuerdo con usted, coronel, y yo quiero extenderle un agradecimiento muy especial, porque yo sé que usted no está de acuerdo con muchas cosas que yo digo, y sin embargo me invita a este espacio. Respeto siempre absoluto, Francisco, respeto siempre absoluto. Te lo agradezco mucho, coronel. Mira, para mí el principio de la convivencia es, primero, respetarse a uno mismo, que hay gente que no se respeta ni siquiera a él, respetar a los demás y hacerse respetar. Pero para hacerte respetar tienes que respetar al prójimo. Y además puedes debatir, pero de rebatir con educación, por supuesto, sin sacar los pies del tiesto, sin palabras gruesas, sin injurias, como tienen que ser las cosas. Francisco, ya ves que yo, de buenas maneras, he intentado rebatirte alguna de las cosas que tú has dicho, pero tú, por supuesto, nunca con un enfrentamiento, jamás en absoluto, y siempre respetando lo que dice todo el mundo, como tiene que ser. Me gustaría añadir una cosa nada más, que es que lo que hace la gente en los comentarios muchas veces es que utilizan la palabra sionista como si fuera un insulto. Entonces, entiendo que usted está reaccionando a la intención de insultar con la palabra sionista, pero yo quiero aclarar que eso no es un insulto. Ser sionista no es un insulto. Yo soy sionista y estoy muy orgulloso de ser sionista. Porque sionismo un día tenemos que hacer un programa para que nos expliques de verdad lo que significa el sionismo y por qué tú te consideras sionista. En una frase. Venga, dímelo. El sionismo es el nacionalismo judío. Es decir, el sionismo busca dotar al pueblo judío de su propio Estado para que puedan defenderse de sus exterminadores. Y, por lo tanto, el sionismo es el esfuerzo de producir un Estado judío y proteger la existencia del Estado judío. Ese es el sionismo. Oponerse al sionismo sí es antisemitismo, contrario a lo que está diciendo mucha gente,
porque cuando te opones a que el pueblo judío tenga su propio Estado donde ellos se puedan defender, pues los estás condenando al exterminio, porque siempre que los judíos no han tenido su propio Estado, los exterminan. Lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial es que los países europeos no defendieron a sus poblaciones judías. No defendieron a las poblaciones judías en la Segunda Guerra Mundial y las exterminaron. Luego, entonces, el pueblo judío necesita su propio Estado para poderse defender. Y hablaremos de ello con más en detalle. Ya te digo, Francisco, que es que tenemos aquí al general esperando y no quiero hacerle esperar más, que perfecto. Es mi superior, yo soy solamente coronel y no puedo hacerle esperar. Mira, y nos dice aquí otro amigo, dice, coronel, es un héroe y ante la amenaza no retrocede. Pues hombre, solo faltaría que fuera a retroceder. Hombre, aquí va a venir precisamente un general que mandó la legión. O sea, vamos, y yo tuve el honor de servir durante breve tiempo, porque no pude lamentablemente más, también en la legión. Solo falta que fuéramos a ceder, ya luego lo hablaremos con el general. Eso jamás en la vida. Pues también tenemos muchos amigos que nos ayudan, como Cristian. Y nos dice aquí otro amigo, ¿qué pasa con los cristianos perseguidos en Israel? ¿Por qué lo dice Arturo? Pues mira, lo dice porque aquí las noticias que nos llegan es que, por ejemplo, en lo que tú llamas Judea y Samaria, Cisjordania, había una comunidad de 1.500 cristianos que han sido prácticamente ya expulsados y sus iglesias destruidas en Cisjordania, en Judea y Samaria. También había cristianos en Gaza y además hay cristianos que están muriendo por las bombas israelíes, hay que decirlo, en Líbano. Entonces me imagino que se refiere a eso. No sé si tú quieres contestar algo brevemente, por favor, Francisco. Sí, sí es cierto que hay cristianos oprimidos en Israel y usted dijo muy bien, están en Cisjordania, es decir, en lo que mal llaman Cisjordania, porque su verdadero nombre es Judea y Samaria. Ya no hay muchos cristianos que sí vivían ahí, porque ahora gobiernan los yihadistas de OLP Fatah, lo que llamamos la Autoridad Palestina, y son ellos los que oprimen a los cristianos. En Belén, que es una ciudad totalmente árabe, antes la ratio de cristianos a musulmanes era 85% cristianos. Ahora son menos de 20% cristianos. Eso no lo hicieron los judíos israelíes, eso lo hicieron los árabes musulmanes. Los cristianos están encantados en Israel. Vienen cantidad de cristianos aquí de turistas y muchos vienen a vivir y viven perfecto. Yo estoy en contacto con muchísimos cristianos aquí porque mi público más grande es de sionistas cristianos. Están fascinados en Israel. Todo mundo los ama en Israel. ¿De qué están hablando? Es puro cuento. Pues otro día tenemos que hablar también de ese sionismo cristiano que nos da para hacer muchos programas. Fíjate que tú has dicho que tus principales seguidores son sionistas cristianos. Hablaremos también de ello, Francisco. Me dice aquí otro amigo, dice, si saben cómo se pone, ¿para qué lo invitan? Porque precisamente es que tenemos que oír a todo el mundo. Mirad, no hay nada peor en la vida, que le pasa a muchísima gente, que escucharse a sí mismo o escuchar a personas que coinciden con sus planteamientos. Mira, aquí tenemos a nuestro buen amigo, el maestro Enrique de Vicente, que siempre dice, hay que abrir la mente, hay que verlo todo, hay que quitarse las anteojeras, porque si no, no podemos conocer la realidad de lo que está sucediendo. Y nos dice aquí otro amigo, mucho fanatismo por Irán en el chat. Y bueno, también, pues, y se parte de risa al solo. Y dice, este señor se autodomina judío. Si él no es semita, ni él, ni Milosevsky, ni el 90% que son de origen askenazi. Y pregunta, si Dios le regaló eso al pueblo judío, ¿por qué lo reclama Milekoski, que sabemos que es el Netanyahu, ¿verdad? Es así, Francisco. Bueno, eso también nos daría para hacer otro programa entero sobre el tema de los askenazis, los házaros, todo esto, ¿verdad? No entendí nada de lo que dijo. No entendí. Sí, lo que dicen es que, sabes que aquí hemos hecho muchos programas con personas que no están de acuerdo con el tema del antisemitismo, porque dicen, si es que no son semitas, si todos ellos proceden del este de Europa, de Ucrania, de Rusia, de Polonia, entiendo. De los házaros, de los askenazis, que en realidad no son semitas. Entonces, cuando la gente dice, es que me están llamando antisemita, o sea, están diciendo ellos que culpan a los demás de ser antisemitas, dicen, pero si es que ellos no son semitas, ¿no? Pero es que ellos no saben durante muchas horas. Coronel, lo que pasa es que ellos no saben qué quiere decir semita. Semita quiere decir una población que habla un idioma semita. Eso es lo que quiere decir. Y los judíos hablan hebreo, que es un idioma semita. Luego entonces son semitas. ¿De qué están hablando? Son ganas de decir cualquier cosa. Como por ejemplo, cuando tú dices un país árabe, significa que en ese país oficialmente, mayoritariamente, se habla árabe. Quiere decir que tú lo que quieres decirnos es que semita está relacionado con la lengua, no con la religión, básicamente. Sí, de ahí viene. La palabra semita se inventó para referirse a pueblos que pertenecen a una familia lingüística
que es la familia lingüística de los idiomas semitas, que todos son descendidos probablemente todos del acadio, del acadio muy antiguo. Entonces, pues esos son los idiomas semitas y esos son los semitas, los que hablan semita. No es una designación racial. Entonces, los semitas son los que hablan algún idioma semita. Seguimos. Pues mira, nos dice, Esther se casó de miedo y perdió el cerebro. No sé exactamente muy bien lo que nos quiere decir este amigo. Y otro nos dice, ¿él es un judío inventado como Milosovsky o no? Un abrazo. Entonces, para que tú nos digas, pero ya lo has dicho, el tema de lo quién es semita y quién no es semita. Mira, nuestro buen amigo... No, pero me están preguntando, coronel, me están preguntando sobre mí, entonces permítame aclarar. Yo no soy judío. Por favor. Yo no soy judío, yo crecí en una familia católica y ahora me identifico como noágida. Y de hecho ya hice el rito formal para entrar al noajismo. Los noágidas afirmamos que la verdadera religión es el judaísmo, pero no nos convertimos al judaísmo. Nosotros aceptamos las 7 leyes de Noé, que fueron promulgadas para toda la humanidad, que son los principios básicos de la ética judía, y somos aliados y honramos al pueblo judío, pero no nos convertimos al judaísmo y no seguimos toda la ley judía. Muy interesante. Pues mira, eso tampoco sabía eso de Noé. Lo dice nuestro buen amigo Joaquín Zaragoza. Por los comentarios del chat, el coronel ha creado un espacio de libertad en este canal. Por lo demás, no comparto ninguna de las opiniones del invitado, como tiene que ser, Joaquín. Si es que aquí estamos para oír cosas, ya sabes, como dice, la libertad es el creer de verdad en la libertad de expresión, es escuchar lo que no te gusta. Si solamente vas a escuchar lo que a ti te gusta, tú no crees en la libertad de expresión. Eso es otra cosa diferente. Y también nos dice aquí, judío significa de la casa de Judá. Y también la gente en los comentarios están ardidísimos, dicen desde México. Y también, un consejo, escuchen ambas partes, luego investiguen por su cuenta y verifiquen. Aún así, mantenga la cabeza fría. Pues mira, querida amiga, tú sabes qué es lo que digo siempre. Aquí aportamos datos para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones, pero tenemos que dar datos diferentes, que es lo que intentamos con los invitados tan diversos que traemos a lo largo de todos estos programas. Dice mi coronel, debería invitar a Lidia Falcón, no sé quién es, pero seguro que mi equipo la va a localizar e intentaremos invitarla si es que podemos localizarla. Y dice, este tío no está solo. Pues claro que no, tendrá muchos amigos allí. Y dice, este invitado es un chanta. Bueno, cada uno tiene su opinión. Y ya vamos terminando, que nos dice, pues muy bien, que vaya de sionista descarado, pero qué curioso que no entienda los comentarios sobre qué no es de origen cananeo. Bueno, pues mira, y nos dice, y terminamos ya. Semita, adjetivo, según la tradición bíblica, descendiente de Sem, según el diccionario. No, pues muy bien, no, están equivocados. Sobre ese punto están equivocados. Muy brevemente, por favor, Francisco, que es que ya si no el general, vamos, me va a meter en una prisión militar para hacerle esperar. La Biblia sí habla de los descendientes de Shem, pero la palabra semita no aparece en la Biblia. La palabra semita es una palabra que inventaron los lingüistas después. Por supuesto que sí está basado en Shem, pero el término semita no viene de ahí. El término semita lo inventaron los lingüistas para referirse a una familia de lenguas. Muy bien, pues Francisco, lo primero, por supuesto, te deseo que no te pase nada estando allí en Israel, por supuesto, como a todos los seres humanos, ni en Siria, ni en Líbano, ni en Irán, ni en Israel, por supuesto. Lo primero siempre, la seguridad humana. Y sabes que cuando tú quieras, yo por mí encantado de que nos sigas haciendo tu análisis, y si ahora mismo no pudieras, o yo sé que estás muy ocupado, sé que has hecho un esfuerzo por estar con nosotros, cuando vuelvas a España, como habíamos quedado, vienes aquí y nos cuentas todas tus experiencias, que como te digo, hay que oír absolutamente a todo el mundo. Francisco, encantado. Lo que te digo, muchas gracias, cuídate, querido amigo, y vamos hablando, y estamos en contacto. Un abrazo, hasta pronto.